Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es lo que dice la palabra del Señor. Y es lo que tratamos de hacer, lo que hace que empezamos a grabar estos videos, los cuales hemos compartido con muchas personas, con nuestros hermanos en otros países y con muchas personas de aquí mismo en Neira, en Colombia, como hermanos que hay en el Fresno, Amanda, Magnolia, Don Serafín, Orlando, bueno, todos ellos. María aquí en Neira, bueno, y todas las personas que ven estos videos y que tienen a bien revisarlos, para bien o mal, pero los revisan. Y espero pues que lo hagan con la intención correcta, que es entender qué es lo que realmente nos dice Dios en su escritura. La intención de lo que se está haciendo es buena, pero no podemos pensar que porque la intención sea buena, también el resultado o el trabajo que se esté haciendo sea bueno, solo porque la intención sea buena. Pablo mismo lo dice, que él nada, en la carta a los Corintios, lo acusaba a la conciencia de lo que estaba haciendo, que era malo, pero no porque él tuviese buena conciencia en cuanto a lo que estaba haciendo ya en el cristianismo, eso querría decir que estuviera en lo cierto, dice Pablo. Entonces era de analizar y de no jactarse de ningún líder en particular. Es lo que Pablo está hablando en la carta de los Corintios, la primera carta de los Corintios. También quiero tomar esto como para introducción, a modo de introducción en este video, es para que no quiero hacerme ver como que soy yo quien tiene la razón y los demás no, sino que quiero es que miremos como leímos en este texto que acabamos de leer en Primera de Pedro, y es que debemos hablar conforme a lo que la palabra habla, pero no un texto al azar, sino explicando todo como de la mejor manera, profundizando lo más que podamos. Eh, ya sabemos que venimos analizando la palabra prosconeo, cada vez que aparece en la escritura, y cómo se ha interpretado que cada vez que aparece esta palabra prosconeo o la misma acción de postrarse delante de Cristo ha sido interpretado y enseñado como que cada que se le postraban era para adorarle. Y como él no impidió eso, como se dijo en el video pasado, como lo dije en el video pasado, como él no impidió esa acción de postrarse delante de él o ponerse de rodillas, entonces significa que fue adorado y que es Dios. Lo cual hemos visto a través de lo que hemos mirado ya en Mateo y Marcos, que era hacer una reverencia y que incluso los mismos romanos, como vimos en el video pasado, que eran hombres inicuos y ya era un plan que Dios tenía establecido de que así iba a morir Cristo, el justo, por nosotros los injustos, y que ellos también se inclinan delante de él, pero de una manera hipócrita, y también se usa la palabra proscuneo en este evento, como también se usa en otras historias, como la de algunos endemoniados, y también se usa la palabra proscuneo. Entonces la palabra simplemente hay que entender y tener claro que tiene varios significados, y uno de sus significados obviamente es adorar, pero muchos de ellos, otros dos de ellos son o ponerse de rodillas o hacer reverencia, postrarse, nada más. El video pasado le dimos fin al libro de Marcos y precisamente lo hicimos con la historia acerca de cuando Cristo fue llevado al pretorio precisamente por los romanos, y analizamos todo eso, cómo ellos se postraban delante de él, pero de una manera falsa. Y aunque aparece en la versión la palabra prosconeo para hablarnos acerca de la acción o describirnos la acción de que ellos se postraron delante de Cristo, no, eso, no con eso quiere decir de que se postraron para adorarlo de una manera sincera, porque sabemos que ellos no sabían ni quién era Cristo. Ya muchos de ellos se convirtieron, como Cornelio, que se narra en Hechos 10, y muchos más se convirtieron. En la carta a los romanos se habla de que muchos romanos se convirtieron. De hecho, la carta a los romanos es una carta que escribe Pablo a una iglesia que estaba conformada por judíos que se habían convertido al cristianismo y también muchos romanos. Entonces, por eso es la carta a los romanos. Bueno, teniendo ya esta introducción, entendiendo todo esto, vamos a pasar al análisis ya al libro de Lucas. En el libro de Lucas, la primera vez que aparece la palabra proscuneo aquí aparece directo la palabra proscuneo, y es en el capítulo 4 del libro de Lucas, y precisamente tiene que ver con la tentación que le hace Satanás a Cristo Jesús. Y yo creo que hoy no pasamos de aquí, de Lucas capítulo 4, versos 7 y 8. Pero va a leerlo todo, va a leer todo el capítulo 4, por lo menos hasta el versículo 14, va a leerlo, o al verso 13.
voy a leerlo y vamos a analizar muchas cosas y espero que nos queden claras y podamos eh, tener una idea más clara acerca de qué es lo que realmente significa adorar y a quién es que se debe adorar y qué es lo que pasó en la tentación de Cristo, que solamente se narra también como dato, solamente esa historia se narra en el libro de Lucas y en el libro de Mateo. Marcos no lo nombra, ni tampoco Juan, solo aparece en el libro de Mateo y en el de Lucas. Entonces voy a empezar a leer. Y podríamos analizar desde el verso 1 de aquí el libro de Lucas capítulo 4 y dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Mire, hay que analizar palabra por palabra y todo lo que dice. Jesús lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es porque fuimos llenados por alguien. Si Cristo es Dios, Dios no tiene que ser llenado por nadie, porque Dios es el Espíritu Santo. Recordemos lo que Jesús le dice a la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. El Espíritu Santo al que tentaron los antiguos o al que probaron, al que resistieron, como dice Esteban en el capítulo 7 de Hechos, es Dios, es el mismo Dios. Bueno, entonces Jesús lleno del Espíritu Santo, lleno de santidad, volvió al Jordán. Está hablando luego de que fue bautizado. Y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por su Espíritu, no que alguien lo llevó levantado al desierto, sino que quiso ir para fortalecerse, para ayunar y fortalecerse para la obra que iba a empezar, porque ya iniciaba su ministerio. Y él entendía leyendo las escrituras, como lo dice aquí en el mismo libro de Lucas, en el capítulo, no me acuerdo realmente, aquí, en el capítulo 2, verso 40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Bueno, aquí está hablando de Juan, pero de Cristo también habla acerca de lo mismo, dice que él también crecía cuando se queda en el templo. Cuando él queda en el templo a él, que viene y lo buscan, luego de que hablan de que ya se va con su mamá y con su papá José, terrenales, ¿no? Él permaneció sujeto a ellos y crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, Jesús. Entonces, en esa gracia que creciera porque entendiendo la escritura la obedecía y entendiendo la escritura, ya espiritualmente él fortalecido, sabiendo lo que venía, que era el inicio de su ministerio y que ya su ministerio terminaba con su muerte. Entonces, luego que es bautizado, se va al desierto y por 40 días, dice así, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, los 40 días, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, o sea, el diablo lo tentó desde que se fue, lo que está narrando Lucas aquí. En esos 40 días fue tentado por Satanás y no comió nada. Ya pasados los 40 días, ya tenía hambre. Y entonces viene Satanás y aprovecha porque él busca es, cuando hay una debilidad, él busca suplir, haciéndose ver como que nos va a ayudar o que él es nuestra salida, haciéndonos o queriéndonos hacer olvidar la palabra del Señor, las promesas de Dios. Entonces dice así, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole, dijo, escrito está. Jesús está citando la escritura de Dios, no de él, porque él vino a cumplir la palabra de Dios y hacer la obra de Dios, no su propia obra. Entonces Jesús le responde diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Dónde está escrito? En Deuteronomio capítulo 8, verso 3. ¿Cuándo se dijo esto? Eso se dijo cuando al pueblo de Israel Dios lo alimenta con el maná y entonces Moisés les dice esa palabra. Para que ustedes entiendan, Dios les ha dado a comer un pan que ni sus padres conocieron. Y se los da para que ustedes entiendan que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Cristo está citando esta palabra, teniendo confianza en Dios, en su Padre, en su Creador. Aquí también, si analizamos bien, Cristo está haciendo una afirmación y está diciendo no solo de pan vivirá el hombre, dando a entender de que él es un hombre, que él es un hombre. De no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, sino de la palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si postrado me adorares,
todos serán tuyos. Ahora, esa adoración a la que se refiere Satanás es a que está diciéndole a Cristo que le haga un servicio sagrado a él. A eso se refiere, que le haga un servicio sagrado a él. Si nosotros nos doblemos el libro de Jeremías, en el capítulo creo que es 44 o 34, no lo recuerdo bien dónde es, si lo busco sé que lo encuentro, pero ahí se habla acerca de que las mujeres de Israel le decían a Jeremías mismo, las palabras que tú nos has hablado en nombre de Dios, o las palabras de Dios que tú nos has hablado, no las oiremos. Y hacen alusión a que ellas le hacían culto, o ellos le hacían culto a una diosa pagana, a la cual ellos llamaban la reina del cielo. Entonces ellas dicen, lo que hace que nosotros no le rendimos culto, ni le hacemos fiesta, ni le ofrecemos incienso a la reina del cielo, todo nos ha ido de mal en peor. Volveremos a ofrecerlo. Entonces, lo que Satanás le está pidiendo a Cristo aquí es que le haga un acto de servicio sagrado a él. Te póstrate y adórame. No solamente postre, sino póstrese y adóreme. Le está diciendo ahora. Hay que analizar varias cosas en este verso. En este verso dice que el diablo le lleva y le dice, a ti te le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y luego hace una aclaración Satanás y le dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Hagamos un paréntesis y analicemos esto. ¿Quién le entregó la autoridad sobre los reinos de la tierra a Satanás? Sobre las riquezas para que él también le dé a sus seguidores. Dios mismo. Entonces, vamos a analizar esta escena. Si Cristo es Dios y la Trinidad realmente existe, y Cristo hace parte de esa Trinidad, la cual inspiró a sus profetas para escribir estas promesas y toda esta escritura a través que encontramos desde Génesis hasta Malaquías, también Cristo mismo está ahí entre los que supuestamente, si hay una Trinidad, entre los que le entregaron la autoridad a Satanás sobre todos los reinos de la tierra. Entonces, Cristo siendo Dios le entrega la autoridad al diablo sobre todas las cosas y luego el diablo va a tentar a Cristo ofreciéndole lo que según eso Cristo le dio a él. Miren las cosas tan absurdas que nos enseñan y nosotros no vemos eso porque no analizamos la escritura. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. O sea, usted mismo me entregó esto a mí, porque usted es Dios. Usted mismo me lo entregó y ahora yo se lo ofrezco a usted mismo si usted postre y me adora. Mire la locura que nos enseñan. Otro punto que hay que analizar, Satanás se atrevería siquiera a decirle a Dios que lo adorara a él, Satanás, sabiendo quién es Dios. Una criatura le diría a su creador, adórame, postre y adórame y le doy lo que es suyo, lo que usted mismo me entregó a mí, la autoridad de eso usted me la dio a mí, ahora yo se la doy a usted si se postre y me adora. Mira la locura que nos quieren meter y que nos han metido también en los cuentos, eso nos ha llegado y es fácil introducirnos esas ideas en la cabeza porque no analizamos la escritura, porque no leemos, porque no hacemos lo que leímos al principio. No hablamos conforme a la palabra de Dios ni conforme al poder que Dios da para que en todo sea glorificado, sino que queremos buscar sabiduría humana de nosotros mismos, nuestro conocimiento, nuestra elocuencia, para adornar la palabra de Dios. La palabra de Dios se adorna es viviéndola como Él nos la ordena. Eso es todo. No es más lo que hay que hacer para adornar la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a creer que el diablo le va a decir a Dios que se postre y lo adore para darle lo que Él mismo le sujetó a Él? Miren la locura que nos han vendido. Y por no escudriñar con juicio, es que se ha permitido y se ha hecho fácil el terreno para que el engaño salga a flote y otros vayan y difundan la misma locura, por no escudriñar la escritura. Entonces, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esa potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Muchos interpretan ese texto, verso 8, como que Cristo está diciendo que Él es Dios y que solo Él es digno de adoración, diciendo al diablo, no, yo no lo voy a adorar a usted, usted debe adorarme a mí. Eso no es lo que está diciendo ahí, porque la tentación, lo que el diablo le está diciendo a Cristo no es, póstrate y adórame, porque yo soy el Dios, o porque ¿cómo lo diría de forma que sea más entendible? Respondiendo a eso le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Recordemos lo que les dije ahora, lo que Satanás está buscando de Cristo es que Cristo le hiciera un servicio sagrado a Él, como lo hacían el pueblo de Israel con muchos dioses paganos.
le quemaban incienso, le ofrecían sus hijos. Por ejemplo, Acaz, que fue en el tiempo que se dio la promesa de que una virgen nacería, concebiría y daría a luz un hijo, ese hombre pasó a su hijo por el fuego, sacrificando a un dios Moloch. Entonces fue un hombre que hizo cosas muy terribles y el pueblo se fue detrás de él, el pueblo de Israel. Entonces cuando el pueblo tenía un líder malo, ellos se iban haciendo las cosas que sus líderes los llevaban a hacer esas cosas, a adorar ídolos. Lo que Satanás está buscando a Cristo es que le diera un servicio sagrado y le estaba ofreciendo lo que ya Dios le había ofrecido a Cristo a través de los salmos. En el Salmo 2 dice, pídeme las naciones del mundo y te las daré por herencia. En el capítulo 53 de Isaías, le dice Dios a Cristo a través del profeta Isaías como una promesa que Cristo luego que llegó a la tierra como hombre, cuando Dios lo hace nacer como lo que iba a ser un hombre, porque iba a ser un hombre, eso es todo, un hombre que iba a morir por nosotros de voluntad propia. Cuando Cristo ya es manifestado, ¿por qué? Porque primero fue una promesa hecha. Ahora, con esto no estoy diciendo que no, que Cristo ya existía. Recordemos que el solo hecho de que Dios diga algo, ese algo ya hay que tenerlo como algo que va a pasar. Habló de un rey llamado Ciro y a los 150 años apareció y lo dijo con nombre propio en el libro de Isaías. Luego también habló de la venida de Nabucodonosor. Nabucodonosor apareció también después en escena. Habló en los tiempos de Jeroboam cuando se divide el reino de Israel. Habla Dios a través de un profeta que envía de Judá hasta Samaria. Habla de un hombre llamado Josías. Josías aparece 350 años después. No necesariamente porque se hable de alguien es que ya tiene que aparecer. Dios habló de Juan el Bautista en Isaías 43 como primer vez que se nombra ahí. Y no necesariamente tiene que Juan ya estaba también en alguna parte con Dios. No, el solo hecho que Dios diga que algo va a pasar, va a pasar. Se habla en Apocalipsis de que vienen unos profetas que van a hablar y van a hacer señales grandes, Dios a través de ellos en Israel, y no han llegado todavía, pero van a llegar. Es un hecho que lo que Dios dice se va a cumplir. Eso es todo. Entonces, cuando Dios le promete a Cristo, allá en Isaías, capítulo 53, luego de que habla de todo lo que él va a sufrir, le dice que cuando él entregue su vida por muchos, va a redimir a muchos y ese siervo justo iba a sentir alegría, que es Cristo, iba a ser contado con los grandes. ¿Cómo iba a ser contado con los grandes? Al recibir por herencia. Se dice que Cristo es heredero y nosotros somos coherederos con él. También no somos herederos de Cristo, sino coherederos con él. Vamos a recibir una herencia juntamente con Cristo. Entonces, cuando Cristo le dice, vete de mí, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás, le está dando a entender, yo sé a quién tengo que servir y a quién tengo que adorar. No es que Cristo le esté diciendo a Satanás, no, usted me tiene que adorar antes de mí porque yo soy Dios. No es lo que está diciendo Cristo ahí. Cristo le está dando respuesta a lo que le dice. Mire lo que le dice arriba. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. ¿Quién dijo eso? Moisés, cuando Dios le da el maná al pueblo de Israel en el desierto. Luego Cristo le cita eso a Satanás. Por eso en Efesios, Pablo dice que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos repeler los dardos del enemigo. ¿Cómo somos capaces de hacerle frente al enemigo? Resistiéndolo. ¿Cómo lo resistimos? No haciendo lo que él quiere. ¿Y cómo podemos resistirlo mejor aún? Con la palabra del Señor, defendiéndonos con la palabra. Que vea que haga tal cosa, escrito está. Escrito está. Incluso la Cristo le cita la escritura mal. El Salmo 91 se lo cita mal, fuera de contexto. ¿Para qué? Para hacerlo caer. Y aquí hay que analizar muchas cosas y vamos a seguirlas analizando. Dice así, respondiendo a eso le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Quien lee el Salmo 91 entiende que es una promesa de Dios para todos los que vivan en la forma que Dios quiere que vivamos. Dios nos llama justos. Entonces, Dios no va a permitir que alguien que viva buscando la justicia, con hambre y sed de justicia, Dios no va a permitir que Satanás lo haga perder, sino que Dios siempre va a estar ahí, no va a permitir que los tropiezos que Él nos pone nos hagan caer de tal forma que nos perdamos. A eso es que se refiere el Salmo 91, Dios nos va a guardar. A los que vivimos o tratamos de vivir, y en todos los días nos esforzamos por vivir acorde a la palabra de Dios. Aquí le cita el Salmo 91 y se lo cita mal. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, este texto también, sé que no estoy hablando de la palabra proscuneo, que está aquí en el verso 6,
y dice postrado, claro, él está hablando de que se postre y le adore. La palabra proskuneo, de hecho, aquí aparece, es en adoración, más no en postrarse, sino donde dice y me adores. Ahí aparece la palabra proskuneo y está bien utilizado porque aparece el texto adorarás, y Satanás está pidiendo ser adorado, es lo que busca, es ser adorado, y mucho más por Cristo, ¿no? Entonces, cuando aquí retomando el verso 12, Cristo le dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios, nos está haciendo otra afirmación. Y podemos hacer un recorderis o devolvernos a lo que hemos visto en el verso 6, donde hice énfasis, ahora les dije, ¿cómo va a creer que Satanás va a venir a ofrecerle a Dios lo que Dios le sujetó a él? Es una locura. Adóreme, yo le devuelvo lo que es suyo. Si Dios se lo sujetó hasta que pase cierto tiempo. Dios tiene los tiempos establecidos. También en Corintios 15 dice, Primera Corintios 15 dice que cuando Cristo reine, porque es necesario que Él reine por un lapso de tiempo hasta que haya suprimido todo dominio, poder y autoridad y haya dejado todo dominio bajo sus pies, Él también le entregará el reino al Dios y Padre, quien fue el que le sujetó a Él todas las cosas, y Cristo también se sujetará a Él mismo. Es decir, que cuando se dice que alguien le sujetó a Cristo todas las cosas, claramente se exceptúa, se deja por fuera de esa sujeción a quien le sujetó las cosas a Cristo. Entonces, es claro en la escritura, y Cristo lo está diciendo, respondiendo, Jesús le dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, Satanás va a venir a tentar a Dios, que no puede ser tentado, y a Cristo lo tentó muchas veces, no solamente aquí lo que se narra en los 40 días que estuvo ayunando antes de iniciar su ministerio, donde él estaba fortaleciendo para salir a hacer lo que iba a hacer. Estaba ayunando, quebrantando su cuerpo para fortalecerse espiritualmente y poder ir y cumplir la obra para que Dios lo envió que hiciera, que ya era la obra de nuestra redención, de morir por nosotros, de anunciar el nombre de Dios delante de los israelitas primeramente y luego ante los gentiles, y morir por todos nosotros en la cruz, tanto judíos como gentiles, en los cuales estamos nosotros, y darnos la redención, la posibilidad de tener eternidad, la vida eterna. Él vino a dar la vida eterna. Entonces, entendiendo todo eso, Cristo se fortalece y luego viene y le dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Esto todo lo toman y dicen, mira, lo que está diciendo Cristo es que Él es Dios y que el diablo no puede tentar, pero ya lo tentó. Si ve que ya lo estaba tentando, ya lo tentó, lo estaba tentando durante todos los 40 días. Pasaron los 40 días que hizo tu hambre porque no comió nada. Y viene y dice, si usted es el Hijo de Dios, nunca le dijo, si usted es Dios, porque Satanás no va a conocer a Dios. Es una locura. Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Cristo le responde con la escritura, Deuteronomio capítulo 8, verso 3. No solo de pan vivirá el hombre, el hombre. Dando a entender y diciéndolo, declarando lo mismo, yo soy un hombre y yo sé lo que está escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de Dios, sino de toda la palabra de Dios, o de la palabra que sale de la boca de Dios. Luego le tienta diciéndole, le voy a dar todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido dado, y a quien yo quiera se los doy. Mira lo que dice, a mí me ha sido dado la autoridad de ellos, yo se los doy a quien yo quiero. Si usted se postra y me adora, todos serán suyos. Entonces, Dios le sujeta las cosas, le da cierta autoridad al diablo. No es que le tenga todo sujeto al diablo, le da una autoridad, ¿cierto? Y él tiene poder de dar también riqueza a quien quiere darle, para que crean que están andando el camino correcto, porque también tiene su forma de engañar, y Dios le permite eso. Entonces Dios le permite eso, y luego él le ofrece a Dios lo que usted me sujetó a mí, ahora yo se lo doy a usted si se postra y me adora. Mira la locura. Dios no puede ser tentado. Y quiero que hagamos énfasis también en esto, porque van a tratar de decir, no, pero mire que hay parte donde dice Dios, ustedes me tentaron. Entonces hay que entender en qué forma es que Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado en que usted no tiene nada que ofrecerle a Dios. ¿Qué le vamos a ofrecer nosotros a Dios? Para que Él nos haga un servicio a nosotros. No hay nada que ofrecerle a nosotros a Dios. ¿Qué tenemos que ofrecerle? En el libro de Job, Dios le pregunta a Job, ¿quién me dio a mí primero para que yo se lo pague? Nadie. ¿Sí ves? Todos dependemos de Dios. Entonces, lo que Cristo está diciendo aquí, respondiendo, Jesús le dice, vete de mí, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo servirá. Yo sé a quién tengo que darle un servicio sagrado y no es a usted. Es lo que le está diciendo Cristo a Satanás. Yo no tengo que darle un servicio sagrado a usted. Yo sé a quién tengo que darle un servicio sagrado y es a mi Dios. No a usted, y usted no es mi Dios. Entonces, Cristo no está declarando que Él sea Dios. Está diciendo, yo sé a quién tengo que darle un servicio sagrado y no es a usted. Es a mi Dios. Y a Él solo le serviré. Porque está escrito. Y vengo a cumplir la escritura. Luego en el verso 12 le dice, cuando le dice, tírese pues de aquí porque escrito está, en el Salmo 91, citándole mal el Salmo,
porque ya no está hablando, eso no es una promesa para que Cristo se tirara, y Cristo le dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, aquí quiero que miremos algo, ¿quién iba a tentar a Dios, Satanás o Cristo? Era el diablo el que estaba citando a Cristo para que Cristo tentase a Dios o probara a Dios. La tentación de la que habla aquí es probar, es probar. ¿En qué sentido quería Satanás que Cristo probara a Dios? En que le está diciendo, lánzate y él va a enviar a sus ángeles para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Entonces lo que él quería era, tírese para que Dios pruebe que realmente usted es hijo de él. Entonces, quien iba a someter a prueba a Dios no era Satanás, sino Cristo, si se hubiese lanzado, como Satanás le dijo. Y Cristo le dice, escrito está, no tentarás, no probarás. No voy a probar a mi Dios de esa manera porque yo confío, yo sé a quién me envió y yo sé quién soy. Yo sé quién soy, es lo que Cristo le está haciendo a él ahí. Yo sé quién soy, yo no tengo que probar a Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Cuando acabó toda tentación, o sea, y esto quiero que lo analicemos a la luz de las Escrituras, como leí el verso que leí ahorita en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11 en adelante. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado. Aquí quien iba a tentar a Dios era Cristo. Si hubiera sucumbido a lo que Satanás le está diciendo, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles echará cerca de ti. Mire que ni siquiera está diciendo, a tus propios ángeles enviarás. No, a sus ángeles enviará a sus mensajeros. Está citando obviamente el salmo mal citado. Y Cristo le dice, dicho está, no tentarás, no le diciendo, no me tiente, porque yo soy Dios, no le diciendo eso. Usted me diciendo que yo pruebe a Dios, yo no lo voy a probar, yo no voy a probar a Dios porque está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Cristo lo que le está diciendo es, yo no voy a ponerme a probar a Dios, ni tentar a Dios, ¿cómo le ocurre decirme una cosa de esas? Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, porque volvió a tentarle después. ¿Por qué venían los judíos y para probarle? ¿Qué es probarle? Tentarlo. La tentación es una prueba. No todas las tentaciones vienen de parte de Dios. Y a eso voy, porque entonces, como aquí dice, no tentarás al Señor tu Dios. Luego se lo sumamos con Santiago. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1. En Santiago dice el apóstol Santiago que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios ni es tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, quiero que lo leamos, se los voy a leer. Santiago, capítulo 1. Aquí llegué ya. Aquí. Santiago 1 dice lo siguiente. 13, verso 13. A ver. Ajá. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Hay que entender toda la escritura y aclarar punto por punto, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, sus vicios contra naturaleza, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, lo que Santiago está diciendo es, si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios ni puede ser tentado por el mal, ni Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O sea, él no prueba a nadie en ese sentido. En ese sentido, nuestra fe debe ser probada, dice Pedro. Una cosa es probar nuestra fe, otra cosa es ponernos una tentación que nos haga caer o que nos haga apartar del camino de Dios. Entonces, cuando Santiago dice que Dios no puede ser tentado, es que Dios no puede ser probado por el mal o seducido a hacer lo malo. ¿A son de qué? Dios es un ser bueno, justo, misericordioso. ¿Qué tentación? ¿Cómo se sentiría Dios atraído por lo malo? Jamás. Eso es una locura. ¿Por qué Satanás pudo tentar a Cristo? Porque Cristo había la posibilidad de que podía pecar. Y eso lo encontramos en 2 Samuel capítulo 7, 14, cuando Dios le hace una promesa a David de que de su propia descendencia levantaría uno que sentaría por siempre en su trono. Si hiciera lo malo, dice Dios, miren la promesa que le hace Dios a David es, y hagamos un paréntesis pequeño en esto, la promesa que Dios le hace a David es, y este que se va a levantar, se va a levantar cuando lo voy a levantar yo, siendo Dios, yo lo levantaré de sus descendientes, de sus propios hermanos, lo voy a levantar
y va a ser cuando usted se ha reunido con sus padres, cuando usted ya haya muerto. Algunos dicen, no, está hablando Salomón, pero Salomón cuando fue coronado como rey, David estaba vivo. David mismo dio la orden de que lo llevaran y lo coronaran como rey, que lo montaran en su propia mula, y luego viene y se sienta, y luego David le hace una oración a Dios y le agradece porque le permitió ver un sucesor sentado en su silla, aún estando él vivo. Entonces ahí no se refiere a Salomón, sino a Cristo, porque dice, de entre sus propios hermanos, de sus propios hijos levantaría uno y se sentará en tu trono. Y si hiciere lo malo, le castigaré con vara de hombres. Si hiciere lo malo, Satanás, ¿por qué tentó a Cristo? Porque había una posibilidad mínima de que él pudiera caer, pero él no cayó. Por eso se hace tanto énfasis cuando dice en Hebreos que tenemos un sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque él fue tentado según nuestra semejanza en absolutamente todo. La diferencia es que él no pecó. Por eso se hace énfasis en mostrar la grandeza de que este hombre fue tentado en todo, pero él no pecó, como si pecamos nosotros, que nos dejamos llevar de las tentaciones antes de conocer la Escritura. Y aún a veces ahora nos dejamos llevar de iras y de cosas que no deben estar en nosotros. Pero todo eso hay que irlo puliendo y irlo sacando con la Escritura. Entonces, cuando Cristo le dice aquí a Satanás respondiendo, Jesús le dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios, no le diciendo, yo soy Dios, usted no puede tentar, no, porque ya lo había tentado. Está diciendo está escrito que no vamos a probar a Dios. Y si yo me tiro allá, como usted me dice, yo voy a tentar, voy a probar a Dios, yo no tengo que probar al Señor para nada, porque yo confío en lo que Él me dice, yo sé quién soy, yo soy el Hijo de Dios. Y Él confiaba en eso. Y lo tenía claro también para que era que Dios le había enviado. Entonces nos van a decir, no, pero mire que Dios fue probado, aunque en Santiago dice que Dios no puede ser tentado. En Hebreos, en el capítulo 3, hablando de la escritura a los hebreos, quiero que tomemos todo esto para que miremos qué es lo que realmente es la escritura y entendamos lo que realmente Dios nos enseña, porque claro, van a querer defenderse con esto. Mire, entonces, ¿qué se refiere? Claro, aquí habla de que los antiguos probaron o tentaron a Dios. En el capítulo 3 de Hebreos, del verso 7 en adelante, dice lo siguiente el escritor de los Hebreos, tomando en contexto el Salmo 95, y entonces dice así, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, este Espíritu Santo, como les decía ahora, es Dios, no es una tercera persona, es Dios, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, si oyen la voz de mi mensajero, de mi profeta, en Deuteronomio está escrito, el que no oyera a ese profeta, sería cortado del pueblo de Dios. Entonces hay que oír la voz de ese profeta, que es Cristo. Por eso en Hebreos empieza diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado a través de su Hijo, a quien Dios constituyó. El libro de Hebreos usted puede leerlo todo y es el libro donde usted más fácil puede probar quién era Cristo y que todo lo que Cristo es porque lo recibió del Padre. No porque Él lo fuera, sino porque lo recibió directamente del Padre como cumplimiento de las promesas que Dios le había hecho a Él mismo. Entonces dice así, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Dios, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Está hablando del Salmo número 95, entonces. Para entender cómo es que tentaron ellos a Dios, tenemos que irnos y remitirnos allá. Por eso aquí aparecen las citas y ellos citaban ciertas porciones de las escrituras para llevarnos allá a analizar qué fue lo que pasó y entender en qué forma fue. Y vamos a ver si este pueblo hizo algo semejante a lo que Satanás le hizo a Cristo, le ofreció algo a Dios para que Dios le sirviera. No, no está refiriendo a esto que hizo Satanás con Cristo, sino a que ellos decían, bueno, Dios está con nosotros, sí o no. Cuando les pasaba algo, primera vez cuando les faltó el agua, saliendo apenas recién salidos de Egipto. Entonces quiero que leamos en el libro de Éxodo 17, voy a llevarlos allá, a Éxodo 17, y vamos a ver en qué forma fue que el pueblo probó o tentó a Dios, no ofreciéndole para que Dios les hiciera culto a ellos o les sirviera, sino como mostrando desconfianza en Dios y pidiendo pruebas, que era lo que Satanás estaba queriendo que Cristo hiciera con Dios. Pruebe que yo soy su hijo, ¿cómo? No me deje caer abajo, me voy a tirar para probarle a este. No, es Cristo que le está diciendo a Satanás, escrito está que no debemos tentar a nuestro Dios, y usted me está pidiendo que yo tiente a mi Dios, yo no lo voy a tentar. En Éxodo 17,
dice lo siguiente. Vamos a ver dónde narra la historia. Aquí se narra la historia de cómo fue que ellos probaron al Señor. Y dice así: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿En qué forma lo tentaban? Estaban pidiendo señales. Muéstrenos que realmente Dios está aquí. Y aquí lo vamos a entender más adelante. Así que el pueblo tuvo allí sed. Y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa adelante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, y he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces, ¿qué estaban diciendo ellos? Si Dios realmente está entre nosotros, que nos dé agua, porque estamos muriéndonos de sed. Entonces, cuando Satanás le dice a Cristo: lánzate abajo, le está diciendo: pruebe a Dios, pruebe que realmente usted viene de parte de Dios y que usted es el hijo de Dios, tírese abajo. Y él sabía que él era el hijo de Dios. Satanás sabía que él era el hijo de Dios. Lo que estaba buscando era que Cristo pecara, porque si Cristo pecaba, iba a recibir lo que estaba escrito en 2 Samuel 7:14: le castigaré con vara de hombres. Porque si Cristo se hubiese lanzado, eso quiere decir de que hubiese desconfiado de Dios y estaba pidiendo: pruébeme que yo realmente soy el hijo suyo y sosténgame con su brazo. Porque Cristo no vio cuando fue engendrado. A él le decía a su mamá: usted es hijo de Dios, a usted yo no lo engendró José. Eso tuvieron que decírselo a ellos, no está escrito, pero tuvieron que decírselo en ellos, a Cristo. Es un niño que creció como cualquier niño. Y se cumple el proverbio 3: creció en gracia para con Dios y para con los hombres. Y solo aparece en la escritura, creo que solo 3 veces, ese hombres que cumplieron los requisitos, que fueron Samuel, el profeta, Juan el Bautista y Jesucristo. En esos 3, hasta ahora he leído yo que se da esa afirmación: y crecía este niño en gracia para con Dios y para con los hombres. Eso está en Proverbios capítulo 3. Entonces, cuando Satanás le está diciendo a Cristo: láncese, le está diciendo: pruebe a Dios, tiéntelo, pruebe a Dios, que Dios pruebe que realmente usted es hijo de él. Y Cristo le responde: no, Señor, escrito está: solo al Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Si yo me lanzo, como usted me dice, voy a probar a Dios. No está diciendo Cristo con eso: yo soy Dios y usted me está tentando, a mí no me puede tentar, porque ya lo había tentado. Es más, mire que el texto de Lucas termina diciendo: y luego que Satanás acabó toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea que volvió y le siguió tentando. Por eso Cristo, la noche que fue entregado, vemos que unos ángeles venían y le fortalecían para que siguiera adelante y acabara la obra que Dios le había dado que hiciera. Entonces, mire que la tentación que aquí, de la que habla aquí, la prueba o la forma en que tentaron el pueblo de Israel, como dice aquí en Hebreos, mire que es de extremo a extremo. En Hebreos dice: si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. ¿De qué forma que probaron yo a Dios? Pidiéndole en agua. ¿Está Dios o no está Dios entre nosotros? Porque aquí estamos necesitados de agua. Y si Dios está con nosotros, ¿por qué tenemos sed? Eso no está escrito ahí textualmente, pero es lo que da a entender. ¿Por qué empezaron a pelear ellos contra Moisés o a altercar con Moisés? Porque no tenían agua y tenían sed. Y luego mire lo que terminan diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está o no está? ¿Por qué? Porque así mismo pasa hoy con muchas personas que son cristianos. Están en una dificultad. Bueno, pero si Dios está con nosotros, bueno, ¿en dónde está pues Dios? A ver pues a Dios. Eso es tentar a Dios, eso es probar a nuestro Dios. Cuando Santiago dice que Dios no puede ser tentado, está refiriendo a que Dios no puede ser probado por el mal, o sea, seducido. Le voy a dar esto y hágame lo otro.
¿Qué le vamos a ofrecer nosotros a Dios? Como él mismo lo dice en el libro de Job. ¿Quién me ha dado primero para que yo se lo pague? Nadie. ¿A quién le debo yo? A nadie. ¿Con quién está en cuenta Dios? Con ninguno. Entonces, a eso es que se refiere Santiago cuando dice que Dios no puede ser probado o tentado ni él tienta a nadie. Dios le va a poner a usted, por decir algo. He visto muchas personas donde trabajo yo, que llega alguna mujer, más que todos los hombres, llega alguna mujer vestida inapropiadamente, como son la mayoría hoy en día, y los hombres que son débiles y tienen algún medio conocimiento de Dios, ven a esa mujer y yo los escucho decir textualmente, Señor, no me, pero mira cómo me pones esto por delante, no es Dios, es su concupiscencia, como dice Santiago, la que lo está trayendo y seduciendo, no es Dios, porque el mandamiento de Dios es que la mujer se vista con decoro y con pudor, con modestia, como corresponde a mujeres santas. No es Dios quien le está poniendo eso, Dios no nos va a poner lo malo, Dios no me va a poner, no le va a poner al ladrón una cosa y vea, mire, róbeselo. No, ¿quién se lo pone? El enemigo. Usted es muy santo. Vamos a ver si es un santo. Mire, vea, eso es lo que a usted le gusta hacer. Va, mire a ver, la concupiscencia. Es la concupiscencia de nosotros, la mala semilla, los malos vicios que cogimos, no es Dios. A eso es que se refiere Santiago cuando dice, Dios ni puede ser tentado, ni él tienta a nadie. No conlleva eso a que Dios no puede ser probado, en que la gente lo prueba, quiere probarlo. Y eso es pecado. Y eso es lo que Cristo le dice a Satanás. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Lo mismo que le dice en el verso 8, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Cristo lo está mostrando con la escritura, que es lo que realmente está haciendo la escritura. Entonces, ¿de qué manera fue que ellos probaron a Dios? Pidiéndole en agua. Bueno, ¿está Dios o no está entre nosotros? Y mucha gente lo prueba hoy en día. Pero hombre, si Dios está aquí, ¿por qué nos pasa esto? Si Dios existe, ¿por qué pasa aquello? ¿Que dónde está Dios para tal cosa? Porque no entendemos la escritura. Y nosotros no podemos, ninguna persona, ningún ser humano puede hacer eso. A Dios no se le puede probar, ni se le puede pedir prueba. Bueno, si usted está ante nosotros, entonces muéstrame, puede saber que sí está ante nosotros. Ah, pero que hubieron unos profetas que pidieron señal. Muy diferente es pedir señal para estar seguro de ir a hacer algo, como lo hizo este hombre con un pellón, que Dios le envía y le dice que fuera y peleara contra los madianitas. Dígame, pues si Dios está aquí con nosotros, claro, él lo dice, ¿por qué pasó esto y esto? Y ya le pide una señal a Dios, bueno, si es realmente que usted me está mandando, entonces que se moje este pellón y el resto quede seco. Gedeón, fue Gedeón el que hizo eso. Y luego le dice, no, ahora que quede todos el pellón seco y el resto mojado con el rocío. Fueron señales que pidió, pero para ir a hacer la obra que Dios le estaba mandando. No porque era, no, realmente usted existe. ¿Realmente es esto? No, es muy diferente lo que hacía el pueblo de Israel. Si Dios está con nosotros y viendo todas las señales que Dios había hecho eh, a través de cuando lo sacó, todo lo que hizo en Egipto, las plagas, todas las señales que Dios hizo, cómo se abre el mar rojo delante de ellos para que pasen por tierra seca. Y eso estaba calientico cuando ellos se rebelaron contra Dios y pidieron agua. Ellos apenas están saliendo de Egipto, iban por el desierto y pidieron agua. También una de las veces que ellos tentaron a Dios y le probaron fue cuando no creyeron en la promesa que Dios les hizo de la tierra prometida, los manda el Señor a que reconozcan la tierra, mandan 12 espías, se demoran 40 días reconociendo la tierra, luego vienen 10, hablan en contra de eso, dice que Dios los lleva a que los maten, a que sus hijos sean presa, y solo dos, Caleb, hijo de Jefone, y este hijo de Nun, Josué, son los únicos que dan buen testimonio y dicen, no, la tierra es buena y Dios nos la va a entregar a nosotros. Si Dios está con nosotros, la tierra va a ser de nosotros y vamos a comer a esa gente como pan. Pero los otros, no, ¿qué tal? Y antes buscan cómo apedrear a Caleb y al hijo de Nun, a Josué, que es el que finalmente termina introduciendo a ese pueblo a esa tierra prometida. Y ahí Dios se enoja contra ellos y les dice que ninguno de los que están mayor de 20 años en ese momento va a entrar en esa tierra. Estas son las formas en que ellos probaron a Dios o le tentaron. La palabra tentación o prueba es lo mismo, pero Dios no nos va a probar a nosotros con cosas malas, no. Nuestra fe puede que sea probada de alguna manera, puede que sí, como dice Pedro, si Dios lo considera necesario va a probar nuestra fe. La fe de Abraham fue probada, la fe de Rahab la ramera fue probada, la fe de Jesús fue probada, y la fe de muchos hombres de Dios han sido probadas, pero una cosa es probar la fe, otra cosa es ponerle a Dios una tentación a usted, a que haga lo malo. Dios no va a hacer eso. Entonces, cuando Cristo le responde a Satanás aquí, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios,
Cristo no está diciendo yo soy Dios y usted me está tentando y no me puede tentar. No es lo que está diciendo. Cristo lo que está diciendo es, usted me está diciendo que tiente a Dios al decirme que me tire abajo. Y yo no voy a hacer eso, porque eso es tentar a Dios. Yo no voy a hacer eso. Yo no voy a tentar a mi Dios, porque Cristo está, no tentar al Señor tu Dios, no lo probarás. Yo creo y confío ciegamente en la palabra que Él escribió acerca de mí, las promesas que me ha hecho, yo sé que me las va a cumplir. Y cuando le dice en el verso 6, póstrate y adórame, y le voy a dar todo eso que usted ha visto en los reinos del mundo y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado esto, y se lo voy a entregar al que yo quiera. Lo que analizamos ahora es una locura decir que Dios le da cierta autoridad a Satanás sobre estas naciones y sobre los reinos del mundo. Y luego Satanás se las va a ofrecer a Dios. Adóreme y le voy a entregar lo que usted me entregó a mí. Es una locura que no tiene forma de presentar esto. Pero como no escudriñamos la escritura y como realmente no queremos que se nos hable conforme a la palabra de Dios, ni que nos ministren conforme al poder que Dios da para que entonces sea nuestro Dios y Padre glorificado, sino que queremos que nos prediquen con elocuencia y con palabras de hombres, con sabiduría humana, eso nos cierra el entendimiento y no nos permite entender la escritura y analizar todas estas cosas que están aquí y que nos ayudan a entender realmente qué es lo que la escritura dice. Satanás no va a tentar a Dios porque Dios no puede ser tentado, no puede ser seducido a lo malo. Y Satanás lo que está haciendo aquí es buscando que Cristo haga lo malo y que le rinda un servicio de adoración a Él, al Satanás, un servicio santo. Y Cristo le dice, yo no voy a hacer eso, porque eso que usted me está pidiendo solamente es para mi Dios, y solo a Él adoraré y solo a Él serviré, no a usted. Y luego le dice en el verso 12, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y sigue diciendo en el verso 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Luego, leyendo las versiones de los evangelios, vemos toda la vez que Satanás viene y quiere probar a Cristo de muchas formas, para buscar cómo hacerlo caer, y eso lo hizo a través de sus hijos, los fariseos, los escribas, los saduceos, y todos los que querían defender que les gustaba que lo llamaran maestros, defender su propia ideología o sus costumbres, como Cristo les dice, ustedes por defender la tradición de sus padres quebrantan el mandamiento directo de Dios. Y es lo que mucha gente hace hoy, quebrantan los mandamientos directos de Dios por defender mandamientos de hombres y costumbres de hombres y tradiciones de los padres. Entonces, ya con esto terminaría por hoy y quiero que recordemos eso que vimos hoy en Lucas 4, mire todo lo que enseña. Primero, versículo 1, Jesús lleno del Espíritu Santo. Dios no es lleno del Espíritu Santo, Dios es el Espíritu Santo. Primera cosa que podemos entender aquí hoy. Segundo que podemos entender aquí hoy. Cristo mismo dice en el verso 4, cuando Satanás le dice que convierta las piedras en pan para que coma, Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Remitiéndose a Deuteronomio 8:3, luego de que reciben el maná que Dios les dio del cielo, por mano de Moisés. Y fue hecho para eso, para que nosotros los hombres aprendamos a confiar en Dios, que no son nuestras fuerzas. Cuando confiamos en Dios de todo nuestro corazón, como dice Cristo en el Evangelio de Mateo 6, no se preocupen por lo que van a comer ni por lo que van a vestir, no diciendo con eso que nos echemos con las petacas, no, hay que trabajar, pero no nos preocupemos tanto por eso, porque Dios sabe lo que necesitamos antes de que le pidamos, y Él nos va a alimentar y nos va a vestir. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, y confiemos en Dios, que Él nos va a dar la forma de suplir todas las necesidades, y si cayéramos una enfermedad, Dios nos va a suplir igual, por medio de otras personas. Entonces, eso es lo que nos enseñan esos textos, que hay que confiar en Dios, no en nuestras propias fuerzas, ni mucho menos llegar a hacer algo malo para buscar saciar de pronto un hambre. Eso no se puede hacer. Hay que confiar en las promesas de nuestro Dios. Luego le dice, le ofrece todo, que también podemos analizar esto. Aprendemos también aquí, en el verso 6, cómo va a creer que Dios, como dice aquí Satanás, y el diablo le dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Usted mismo me entregó esto, y yo ahora se lo ofrezco a usted, si usted postre ahora, mire las locuras. Todos aprendemos cómo Satanás va a tentar a Dios. Dios no puede ser tentado, ni seducido a hacer lo malo. Porque Cristo había una posibilidad de que cayera, porque era un hombre. Y si Satanás, ¿qué hizo cuando Dios creó a Adán y Eva? Él vino y buscó cómo hacerlos caer. Y de hecho los hizo caer. Entonces, quiso hacer lo mismo con Cristo, pero no pudo. Eso es lo que se refiere a la escritura. Y luego, en el verso 28, en el verso 12, perdón, les dice,
Dicho está, no tentar al Señor tu Dios. No, es que mire, está diciendo Cristo que Él es Dios. No, está diciendo eso. Usted me está diciendo que tiente Dios y yo no lo voy a hacer, porque conozco la escritura y yo dirijo a cumplirla. Hasta aquí los dejo, ya me alargué bastante, pero espero que analicen este video y que aprendamos muchas cosas y que podamos tener herramientas para cumplir lo que leímos al principio. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que entonces sea Dios glorificado. Satanás nunca, jamás tentaría a Dios, ni se atrevería siquiera a hacer una locura de esas. Pero a Cristo sí lo tentó. ¿Por qué? Porque Cristo era un hombre. Y de hecho es el primer hombre resucitado de entre los muertos para nunca más volver a morir. Analicen todo eso y piensen. Que la bendición del Padre y del Hijo sea sobre todos ustedes. Y hasta la próxima.